Esto es Cuarta Llamada. Cuarta Llamada. José María, Ecus es una obra que pues empieza en un consultorio, pero que para mi gusto termina en un abismo. Que es esta obra escrita por Peter Shaffer en 1973 y está inspirada en un caso real y, y transforma pues de una manera en una ficción muy brutal, porque habla de este adolescente que comete un acto atroz a varios caballos, pero creo que lo que hizo Peter fue, en lugar de contarlo como un crimen, lo convirtió como en un misterio. Mm. Y dentro de esta historia, y en el centro de ella, está Dr. Martin Dysart, que es el personaje que representas, que es este psiquiatra que debe, entre comillas, curarlo, ¿no? Aunque al hacerlo, él empieza a desmoronarse. Porque mientras intenta entender esta obsesión de Alan Strang, descubre su propio vacío, un matrimonio que está marchito, una vida, digamos que medida en diagnósticos, y la sospecha de que su oficio consiste en extirpar lo que hace único a sus pacientes. Y Dysart sueña que sacrifica a niños como si él fuera un sacerdote griego y compara eso con su propio trabajo, curar quitando lo que hace únicos a sus pacientes. ¿Crees que sanar a alguien sí implica apagar su fuego? ¿Es salvarlo o es borrarlo? ¿Cómo interpretas tú esa imagen? No, como lo interpreto es que Schaffer nos invita a pensar que las convenciones sociales necesitan de ciertos sacrificios para funcionar. La sociedad organizada necesita reglas, necesita estatutos, necesita comportamientos y convenciones. Y para que el grupo y lo social funcione, hace falta sacrificar cosas. Ok. En la época de la Grecia antigua, la de Homero, o sea, la del 1500 antes de Cristo, como en la sociedad de la sociedad prehispánica tardía, se hacían sacrificios humanos para organizar las convenciones sociales, con propósitos que la gente relacionaba con, sobre todo, la suerte de las cosechas, con expediciones militares, pero últimamente son para alcanzar un bien social, ¿no? En la época de los 70s, cuando se escribe esta obra de teatro, Schaffer nos propone que para que la sociedad industrial y capitalista, donde los obreros tienen que llegar a las 8 de la mañana, checar tarjeta, irse a las 6, donde tú tienes que consumir cosas para que la economía no caiga y se puedan pagar los intereses en el banco y los tratados de comercio internacional puedan ser respetados y para que el orden social no se caiga, hay que sacrificar partes primordiales del espíritu humano. Y los psiquiátricos son uno de estos métodos que la sociedad tiene para desechar todo lo que no le conviene, para no alterar el orden. Y este psiquiatra que se atreve en una época donde quizás está muy de moda, en los 70s, está muy de moda andar dudando sobre las tradiciones religiosas, judeocristianas, las convenciones sexuales, las convenciones de política y demás. No estaba muy de moda dudar acerca de las convenciones de la ciencia y de la psiquiatría para determinar quién está loco y quién no. Pero este doctor lo hace, se atreve a dudar. Y me parece que ese es el objetivo de Peter Shaffer, decirnos, si tú dudas fácilmente y andas con una mano en la cintura criticando a los que en algún momento sacrificaban personas para las cosechas, y tú no haces algo parecido quizás al
al pagar tus impuestos para que una institución psiquiátrica haga eso con gentes que no caben en tus convenciones. Él en su parte personal, pues no está en su mejor momento, ¿no? Lleva muchos años sin besar a la esposa y el matrimonio sigue en pie, pero solo como una rutina. ¿Cómo entiendes tú esa forma de seguir al lado de alguien sin realmente estar? ¿Y qué dice sobre, pues sobre el miedo a romper lo que ya no tiene vida? Sí, hay un momento donde él dice: "Me conformé con una vida deslavada y provinciana". Pero yo me quedo con el "me conformé". No importa Eh, dónde. no importa dónde ni cómo, pero se conformó, y no dudó, y se sometió a estas quimeras de del respeto, eh, de la carrera, de, de ser una figura admirada, porque él es un psiquiatra muy Sí, muy relevante en reconocido. su hospital, eh, y ha traído una máscara del gran intelectual, del gran... eh, y se ha sometido a esos pruritos de la sociedad que quiere enaltecer un tipo de comportamiento, y él mismo se sacrificó sus propios intestinos para conformar en lo que la sociedad ha demandado de él, y de repente se encuentra con que quizás ha desperdiciado toda su vida en esto. Em, sí, yo creo que es él, cuando empieza la obra, él ya está en la crisis de los 40, de los 50, yo creo que de los 40, porque todavía incluso está persiguiendo la idea de poder tener Tener hijos, hijos, sí. y su infertilidad, él la asocia a eso, al haber sacrificado su tiempo en este planeta por jugar un rol que la sociedad ha demandado de él mismo. Y por eso es que un poco le echa la culpa a ella, ¿no? Él no termina de Al asumir principio públicamente. al principio le echa la culpa a ella, pero Ujú. Sí, él en eventualmente su en el corazón segundo sabe. acto, lo revela, y con su propia terapia, que la magistrada sirve como Ujú. su propia terapeuta, lo logra decir. Ya lo que es más interesante es que es una parte que yo todavía sigo sin entender del todo. Tengo mis teorías de qué significa el monólogo final, pero una vez, o sea, ya habiendo entendido o vislumbrado el origen de su tristeza y de su insatisfacción, tiene la opción de ser valiente y saltar, y no lo hace. Eh, y eso es lo que es muy incómodo y es triste y es fuerte en la obra, Sí. porque creo que Schaffer nos dice que quizás tenemos la valentía para cuestionar, pero no necesariamente tenemos la valentía para cambiar. Mm, Son dos cosas sí. de órdenes de magnitud bastante fuertes. Ahora que dices eso, pienso, mientras él está como analizando esta pasión de Alan, él parece que se pregunta en silencio qué fue lo que él dejó de desear. Y está pues sentado observando. ¿Tú crees que el amor puede sobrevivir sin deseo o solo se convierte en una costumbre que se arrastra? Bueno, a ver, creo que la palabra amor es una de esas palabras, como en uno de mis pensadores más admirados le llama a esas palabras non-words. O sea, que son palabras que no son palabras Ujú. porque no significan nada en particular, sino son un cúmulo de significados metidos ahí que cada quien
Sí, le dio su le da propio. su propio significado Ujú. y cuando las decimos el uno al otro pensamos que nos estamos poniendo de acuerdo en lo que quiere significar esa palabra y en realidad cada quien está llevando agua a su propio molino. Entonces, eh, pues amor puede tener, o sea, puedes tener amor de distintas formas a distintas cosas en distintos momentos. La pasión es otra cosa, el deseo, esas son palabras un poquito más precisas, ¿no? Eh, ¿Se puede tener amor sin deseo? Sí, claro que sí, se puede tener amor sin deseo y sin pasión. Se puede tener una satisfacción personal sin deseo y sin pasión, ese ya es otro rollo, Pues sí. ¿no? Creo que Ecus plantea esta parte de que lo normal a veces puede ser, digamos, cómodo. ¿Tú crees que la sociedad realmente tolera la diferencia o solo la soporta mientras no le incomode demasiado? No, no, no lo soporta, no lo soporta. Ahora yo te diría, está bien que no lo soporte. Nos tenemos que poner de acuerdo. Eh, la convivencia de tanta gente no es fácil. Yo quiero cruzar la calle, tú también, y ella también, y él también, y todos queremos cruzar al mismo tiempo. No, pues reglas. Lucecita verde o lucecita roja. Y te chingas. Y no es necesariamente una cosa que en sí esté bien o mal, es algo que es necesario según el curso de la historia de la civilización nos ha llevado a tener, porque si no, todo sería un desmadre. Tenemos que tener leyes y es complejo eso, pero no podemos, o sea, vamos, en cosas que nos podrían parecer tan elementales, ¿no? Como en el caso de las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad. Es- es- Hay una regla, hay una ley, que puede haber cosas grises luego en esos caminos. Sí, no lo dudo, pero te chingas, es una ley, ahí está. Es normal, pues, que a fuerza estés, pues normal, pues quién sabe qué significa esa palabra. Hay Ujú. una regla. Y la regla existe porque si no, todo esto sería un desmadre. Y ni modo. Es el curso de la historia de la humanidad. Cuando Peter Schaffer escribe esta obra, imagínate, pues él solo está preocupado por el camino de la industrialización y del capitalismo. Y hoy en día ya andamos en el mundo digital y el mundo virtual. Eh, Pero y Alan podría vivir hoy. claro que podría vivir hoy, por supuesto. Eso es lo que hace a la obra un clásico, ¿no? Ujú. Porque lo puedes adaptar, lo puedes situar en 1973 y te va a seguir diciendo cosas en el 2025. Pero claro, lo que ansía un poco el psiquiatra que interpreta que es de lo que se enamora Alan es del mundo preindustrial. Por eso Alan es feliz cuando llega al establo y huele y toca y cepilla los caballos y le arregla las patas, artesanalmente le arreglan las patas. Porque él trabaja en el almacén vendiendo Whirlpool y Westinghouse y Philco y aparatos electrodomésticos, capitalismo, Ujú. industrialización, metido, jingles de comerciales. Y cuando llega a un lugar que huele, pues, está lleno de caca, pero de pelo y de sudor y de fuerza y de vigor y de hormonas por todos lados. Ese es el deseo de escapar a la vorágine de la industrialización y el capitalismo que creo, intuyo que en la tesis de Peter Schaffer es que nos ha deshumanizado. Creo que esa es su teoría, no Sí, necesariamente es mi teoría, podemos ¿no? estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que eso es lo que él plantea. O por lo menos es lo que Dysart interpreta del Claro. caso de Alan, ¿no? Porque me gusta mucho esta obra porque mi personaje o sea, siento que la obra que ve el público es el caso que el psiquiatra interpreta de lo que está pasando. Sí. Entonces es como un metanarrador de lo que está Ujú. sucediendo en escena. Casi que yo como actor en esta obra soy el público número uno.
Sí. Ajá. Estoy en escena todo el tiempo viendo e interpretando lo que los demás me están contando. Ujú. Ese vínculo que tiene Dysart con Alan es el eje de todo. No es solo es un paciente, también es un espejo muy incómodo para él, desde muchos lugares. ¿Cómo es construir esa relación que puede ser frágil y tensa a la vez, sin que la relación se vuelva paternalista ni condescendiente? No, creo que lo que la impulsa es que el psiquiatra tiene mucha culpa. Desde que lo ve por primera vez, empieza a sentir la culpa de, de que este chavito no sabe de lo que el psiquiatra es capaz de hacer y se está entregando sin saber a que el psiquiatra lo va a deshumanizar. Y, y poco a poco empieza a conocer más del caso y se empieza a sentir más y más y más culpable porque no es un caso normal para el mundo del imaginario de Dysart, en el sentido de que pudo haber hecho muchísimas más cosas, pero lo que hace este chico, este adolescente en secreto es tratar de convertirse en un centauro casi. Y Dysart está obsesionado con el centauro y con la mitología griega. Y aunque esté en el mundo revuelto del chico, del judío cristianismo, los vaqueros, todo eso esté ahí metido, una mezcolanza, Dysart lo interpreta como, no, yo nunca realmente me he atrevido a entrarle a mi propia obsesión de los cuentos de la Ilíada, y este chico sí. Y quizás hasta por celos o quizás hasta por querer mantener mi diploma ahí arriba, lo voy a matar. Mi trabajo es matarlo, es sacrificarlo como lo hacían aquí en el Templo Mayor o como quizás lo hacían en otros templos en el resto del mundo. Su trabajo es ser casi un verdugo, pero con el título de sacerdote, ¿no? ¿Ha cambiado tu forma de ver lo que significa curar? No, no creo. Eh, Mira, me parece que la obra creo que la obra es provocadora. Ujú. También creo que Ese es Peter el Shaffer es punto. bien mañoso. De acuerdo. De acuerdo. Porque de repente pienso, es una obra críptica y es difícil anclar de qué se Sí, trata, es difícil. Y como actor, es muy misteriosa la obra. O sea, para empezar, la obra no te da soluciones ni te da dogmas, nomás te ¿no? hace preguntas. Exactamente. Y eso como actor hace que tú todo el tiempo te estés preguntando de qué rayos trata la obra. Y creo que ese es un truco mañoso del autor para poder escribir una obra que dure 5,000, 7,000, 10,000 representaciones. Una obra que rete a los actores a estar pensando todo el tiempo de qué se trata la obra. Porque si no te aburres. Claro. Entonces ya te vuelves como repetitivo. Yo pues voy a hacer una obra que diga que el color azul es el mejor color que existe. Ya lo dices eso 30, 40, 100 veces y dices, anda, qué hueva. En cambio, si vas a hacer una obra que todo el tiempo dices tú, ¿qué chingados quiere decir esto? Pues eso lo transmites al público. Y creo que Claro. es mañoso del autor. Es un buen autor, es un buen Sí, autor sí lo es. mañoso. Sí lo es. Es un buen autor y es un buen autor mañoso. En algún momento, Doctor Dysart dice que él siente envidia de Alan y no habla del éxito, ¿no? Sino de sentir con una fuerza que ya no reconoce en sí mismo. Claro. ¿Alguna vez han sentido que la pasión que impulsa este oficio puede agotarse o solo cambia de forma con los años? A mí sí se me ha agotado y me ha regresado y se me agota y sí, de repente ya no quiero saber nada. Sí se agota a veces ciertas cosas. Escribir nunca me agota, porque Ok. como que es una conexión como que siento muy como espiritual, o sea, como que es la forma en la que entiendo las cosas y eso me puede llegar a cansar, pero nunca, o más bien a asustar, pero nunca a decir, puta. Pero a veces dirigir sí es muy cansado
y dices, ¿por qué estoy haciendo? Entonces sí me llega a pasar, pero no siento que vaya a ser algo que de pronto ya no encuentre por qué hacerlo. Digo, espero. Por ahora no. Pues Ecus se presenta en el Teatro Milán. Acaban de extender temporada hasta el 12 de octubre, bueno. de viernes a domingo. Yo tenía mucho miedo de verla, José María, porque es uno de los textos que más me gustan. Y a veces uno, lo que platicábamos hace rato, de cómo a veces uno ve una cosa por primera vez y la pone en un lugar, digamos, sagrado, y cuando lo redescubres puede caerse de esos Sí. ladrillos. Y tenía mucho miedo porque la había visto 2 veces en 2 puestas totalmente distintas y me seguía gustando. Y fui con mucho miedo y con muchas reservas, sobre todo por las cuestiones del director. Pero fue una... Tengo mis opiniones, Correcto. pero fue también gratificador ver el trabajo que haces. Me parece espectacular. Creo que Gracias. haces un gran trabajo y no sé, uno se hace ideas de los actores y los ponemos en diferentes casillas y esas casillas se van moviendo dependiendo de lo que vamos viendo. Y creo que te moviste a una mejor casilla de la que ya te tenía y eso siempre es lindo. Y la sorpresa que es Emilio también es sorprendente el Sí, sí, trabajo que sí. hace. Entonces, si no han ido a ver Ecus, vayan a verla hasta el 12 de octubre en el Dale, Teatro, gracias. en el Tengo Teatro que ir. Milán. Muchas felicidades. Qué lindo Gracias. trabajo haces.